Llevo un día desde que me volví un cazador de demonio, ahora mismo, me encuentro siguiendo a un cuervo parlanchín, según lo que dijo, se reportó un demonio merodeando cierta área de un pequeño poblado, la ropa que me dieron está hecha de un material resistente, para resistir mordidas y arañazos de demonio de bajo rango, también conocí a mi herrero, tiene una máscara para ocultar su cara, tanto Urokodaki como él, se encontraron sorprendido cuando vieron que mi katana y wakizashi se volvieron de una tonalidad morada, aunque el herrero que me las dio, decía que quería ver una gris o roja. No importa, ambas compañeras son de una muy buena calidad. Me preguntó cuánto queda, para llegar. Miyamoto Musashi en Kimetsu no Yaiba capítulo 2. Primera misión. Se reportó un demonio merodeando esta zona, tu misión encontrarlo y acabar con él. Supongo que lo que necesito ahora es comenzar a buscarlo, esta pequeña aldea se nota que no es tan avanzada como suponía, aunque lo tenía claro desde antes. En fin, ya anocheció, pero aún hay personas caminando por las calles. ¿Alguien ha visto a mis hijos? Pobre Hichika, continúa buscando a sus hijos, ya llevan 3 días desaparecido. Dígame, ¿ha visto un demonio por aquí? ¿Eh? Había oído historias de mis abuelos sobre los demonios, pero si usted cree que un demonio se los llevó, ya vimos huellas de osos cerca de la aldea, por lo que asumimos que un oso se devoró a los niños, pero Ichika no quiere aceptar ese hecho. Comprendo, le sugiero que vaya entrando a su hogar. ¿Pero a dónde piensa ir? A buscar a ese oso. Posiblemente sea un oso, después de todo se sospechaba que era un demonio, supongo que ahora tendré que confirmar si realmente es un demonio o no. Debería empezar por los alrededores de la aldea. Tal y como dijo la mujer, huellas de osos, y parecen frescas, entonces el oso se encuentra en esa. Ayuda, no me hagas daño, se lo ruego. Una mujer adulta, pasó 2 días desde la última mujer que devoré y era solo una niña muy llorona, ahora que te huelo bien, tienes la misma sangre que ella, no me digas que eres la madre, ese par de mocosos. ¿Qué? ¿Tú te llevaste a mis hijos? ¿Dónde los tienes? ¿Que no me oíste antes? Dije que los devoré. El niño se creía muy valiente, así que le rompió ambas piernas. Tuviste que ver la impotencia y terror que sentían, ambos solo gritaban mami, mami. Oh, no te pongas mal, pronto irás con ellos. Así que, después de todo, si había un demonio. ¿Eh? Un cazador, vaya, eres el primero que veo que parece una torre de músculos. Por favor, señor, vengue a mis hijos, se lo pido. Ya oíste a la mujer, intenta matarme. Tras decir eso, el demonio se abalanzaría directo a la mujer, poniendo ambos brazos como lanzas para atravesarla. Rápidamente Miyamoto cortaría ambos brazos con su wakizaki, para posteriormente con su otra mano, tomarlo del pie. No me esperaba ese movimiento tuyo, aunque creo que era obvio. Quitando eso, me facilitaste mi trabajo, poniendo ambos brazos juntos. Espero que el siguiente demonio sea más fuerte. Suéltame, imbécil. El demonio regeneraría sus brazos a la vez que le conectaba una patada en la cara. Qué pobre potencia en esa patada, deja mucho que desear. Si no estuvieras aquí afuera, te confundiría con uno de los demonios que encontré en mi examen de cazador. Miserable. Antes que el demonio intentara hacer otra cosa, sería soltado y rápidamente decapitado con la wakizaki de Miyamoto. Bueno, eso fue decepcionante. Oh, es cierto, señorita, se encuentra. Gracias, pero ahora, no sé qué hacer. Mis hijos, no supe cómo reaccionar, no sé si fui buena madre. ¿Qué debo hacer ahora, sin mis niños? Un instante de silencio en el que acompañaba la noche. Miyamoto se quedaría mirando, hasta que diría:
Todas las personas suelen reaccionar de una manera distinta antes una misma cosa, sin importar cuánto impacte, suelen ocultarlo, pero sus ojos, nunca mienten. Señorita Hichika, lo que usted haga a partir de ahora, depende solamente de usted. Señor, usted es padre. Sí, lo fui. Con eso dicho, Musashi observaría la expresión de la mujer, lágrimas salían sin que pareciera que se iban a detener, mientras que Hichika, solo miraba unos ojos vacíos, no por desinterés o indiferencia, sino por una vivencia que fue tallada en los ojos del espadachín. Hasta que vería como un cuervo se pondría en el hombro del espadachín y simplemente se giraría y se retiraría del sitio. Muchas gracias, señor. Bien, por lo visto, sabes cerrar el pico cuando es necesario. Ahora dime, ¿hacia dónde debo? Miyamoto Musashi se confirmó que hay una de las 12 lunas a 4 kilómetros, se recomienda alejarse del sitio y esperar a más cazadores o algún Hajira. ¿Hacia qué dirección? Hacia allá, Miyamoto Musashi se recomienda. Sí, ya te oí, quiero que mandes un mensaje, que el legendario espadachín Miyamoto Musashi, acabó con la vida de un demonio cualquiera. Miyamoto Musashi se re. Antes de volver a repetir sus palabras, Miyamoto saldría corriendo a gran velocidad en dirección donde se encontraba esa luna. ¿Por qué me tuvo que tocar este cazador? ¿Me va a dar algo? Volviendo con Miyamoto, se encontraba pensando en lo que le había dicho Urokodaki, sobre las respiraciones. Me preguntó si crear, tal vez luego. Desde unos minutos Miyamoto llegaría a una zona boscosa, donde se había avistado al demonio. ¡Qué buena suerte tengo! ¿Pero en qué dirección? De repente Miyamoto esquivaría una embestida directa que venía desde la espalda. Vaya que fuiste rápido, para esquivarme. Dime, ¿eres acaso un pilar? No, soy Mizonoto. Vaya, mis ojos me habían engañado. Me presento, soy la segunda luna menguante Rokuro. Espero que, antes de que Rokuro continuase hablando, esquivaría un corte que iba directo a su cuello. Eres igual de rápido que un anciano. Qué decepcionante. Rápidamente Rokuro tomaría distancia y activaría su técnica de sangre. ¿Y eso qué es? Técnica de sangre, rocas magnéticas. Estas rocas de sangre son más resistentes que el acero. Espero que no mueras tan pronto. Con eso dicho, una roca fue mandada a gran velocidad directamente a Miyamoto. Pero sería cortado tan pronto como entrará en el rango de Musashi. Vaya, eso fue decepcionante, pero estuve pensando en crear mi propia respiración. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no usas una técnica de respiración? ¿Acaso me subestimas? Todo lo contrario, eres el demonio más fuerte que enfrente hasta el momento, y como respeto. Miyamoto sacaría su katana que ahora acomodaba a su wakizaki. Te mostraré el estilo del mejor espadachín. Miyamoto se pondría en una posición, que el demonio no pudo anticipar que uno de sus brazos caería al suelo. Se puede mejorar, pero por el momento es la única posición que desarrollé. ¿Qué fue eso? La postura parecía de la respiración del agua, pero, con la aceleración de un usuario del rayo. Si fue mi referente, gracias al viejo y a ti, se me ocurrió esto. Miyamoto se volvería a adoptar la misma postura, y esta vez planeaba no fallar. Espero que el nombre le quede. Un recuerdo fugaz vendría a la mente del espadachín, en la vez que tocó un interruptor de una de las habitaciones en la mansión de Tokugawa, y fue cegado por el foco que se encontraba en la habitación. Respiración de la luz, primera postura. No te dejaré, roca magnética. Destello, rápidamente Rokuro vería como las rocas de sangre, dejaron un agujero por el centro. ¿Qué es esto? No puedo sentir nada. Atravesó mis rocas de sangre. No, veo todo detenido. ¿Acaso estoy en shock? Perdí. La cabeza de Rokuro saldría volando a causa de la aceleración que causó Miyamoto. Me preguntó si así fue como Baki aceleraba nuestro combate. Se los agradezco a todos ustedes. En fin, supongo que debería de irme a cazar algo de comida. El cuervo de Musashi había presenciado todo, rápidamente llamaría su atención, mientras se iba alejando rumbo a la cofradía, para informar de la derrota de una de las 12 lunas a mano de un Mizonoto.
El cuervo pasaría por encima del pilar de la roca, que tras recibir esa noticia, apuraría el paso, pues ahora tenía que confirmar si el cazador no se encontraba herido después de su combate. Pasarían unos cuantos minutos en el que Miyamoto se encontraba junto a la fogata, observando el cielo despejado, hasta que notaría cómo se comenzaba a acercar un cazador. Sin decir nada notaría que se encontraba ciego, Gyome, y sentiría el calor de la fogata y el ruido que hacían las ramas quebrándose y consumiéndose por el fuego, mientras Miyamoto lo observaría, no pasando por alto que se encontraba ciego, y de su imponente tamaño. Joven cazador, le felicito por haber acabado con una de las 12 lunas. Joven. Me temo que aquí tú eres el niño, eres un Hashira, ¿no es así? Con una pequeña risa, Gyomei respondería. Así es, me disculpo por confundir su edad, señor. Miyamoto Musashi, veo que puliste tu cuerpo hasta sus límites. Las miles de muertes provocadas por los demonios, causa que varios cazadores mueran a muy corta edad. Usted salvó muchas vidas al acabar con una de las 12 lunas, si hubiera sido cualquier otro cazador, y no hubiera llegado a tiempo. De repente desde los ojos de Gyomei comenzaría a salir lágrimas, hasta que escucharía la voz de Musashi. Tiene mis respetos, aun y con su discapacidad de la visión pudo afrontarlo y pulir sus capacidades físicas, para enfrentar a los demonios, tiene mis respetos. Esa noche ambos cazadores se dirigirían a paso lento rumbo al cuartel, pues el cuervo de Miyamoto había sido mandado a avisarle que se dirigan venga de inmediato. En su caminata ambos cazadores hablaban calmadamente como si no hubiera ninguna preocupación, cada palabra era escuchada por el cuervo de Musashi, que luego de un rato repitiendo todo se pondría en el hombro del espadachín y pondría atención a cada cosa que decían, cuando la luz del sol iba tocando todo lo que podía. Señor Miyamoto, es usted una persona muy atenta. Mientras que Musashi solamente se quedaría observando en dirección al sol observando. ¿Con qué? Esto es la cofradía. Miyamoto se encontraba observando su entorno, hasta que, el sonido de la voz de una chica lo haría voltearse hacia atrás. Es cierto, que acabaste con una de las 12 lunas, qué fuerte eres. Se trataba de la pilar del amor, Kanroshi, hasta que la voz algo seca del pilar de la serpiente Iguro, se uniría. A pesar de ser tu primera misión, es un alivio que hayas sobrevivido. Hasta que el sonido de una puerta abriéndose, haría que los 3 pilares que se encontraban en el sitio se arrodillaran. Miyamoto al instante identificó de quién se trataba, la persona que se dirigía a paso lento acompañado de una mujer. Arrodillándose de misma manera dejando su wakizaki y katana en el suelo. Hasta que con la calma de una madre hablándole a su bebé escucharía. Señor Miyamoto, me alegra que haya sobrevivido en su encuentro con una de las 12 lunas, me gustaría hablar en privado con usted. Mis cazadores, les pido que se retiren por el momento. Sin decir nada más que que tenga un buen día. De parte del pilar del amor, Miyamoto se quedaría en silencio hasta que escucharía al patrón. Por favor póngase de pie. Es un gusto conocerlo, señor feudal. Señor Miyamoto, se confunde, no soy ningún señor feudal, soy el líder de la organización de cazadores de demonio, puede llamarme Kagaya. Entiendo, aún así estoy bajo sus órdenes. El señor Urokodaki me habló de usted, y debo admitir que no lo creí en un inicio, pero tras la información del examen de cazador y su primera misión, y el hecho de que fuiste directamente a enfrentar a una de las 12 lunas que me llegaron, puedo decir que es un verdadero gusto tenerlo bajo mis filas, señor Miyamoto Musashi. Lamentablemente no puedo darle el rango de pilar aún y con todo eso, aunque es más que claro, que tiene el nivel de 1, así que por el momento le asignaré el rango de Kinoe. Se lo agradezco, señor Kagaya. Con eso dicho, Miyamoto se retiraría del sitio con el permiso del patrón. Supongo que ahora soy el rango más alto de lo que existen, supongo que debo retomar mi estilo, suena bien. Había pasado un año desde que el cazador Miyamoto Musashi se unió a la organización,
siendo el cazador que se volvió pilar más rápido con un solo mes, siendo el cazador más activo completando varias misiones en una noche, siendo tan querido y alabado por otros cazadores que se sentían seguro cada vez que aparecía, en este año, perfección o si respiración, tomando de referente la del rayo con un ex pilar y con su actual compañero, el pilar de la flama. Presente, Miyamoto Musashi había sido citado para una reunión urgente sobre un tema que fue imposible no olvidar. Mientras era cargado fuera de la aldea de los herreros, pues sus compañeras sufrían varios daños en la empuñadura, debido a la aceleración que soportaban y el desgaste constante de la empuñadura. Al llegar escucharía la voz del pilar del viento, Sanemi. Probaré que este no es más que un demonio. Momentos en donde Sanemi atravesaría la caja con su katana y Tanjiro se abalanzaría para darle un cabezazo, instante en donde todos los pilares presentes sentirían la presencia de Musashi. Tanjiro sentía como era levantado desde las cuerdas que lo tenían amarrado, mientras que Sanemi sentía la mano de Musashi en su cuello. Baja la caja Sanemi y guarda tu katana. Esa voz, señor Miyamoto. ¿Cómo has estado, joven Kamado?